Muy buenas noches, estimada maestra. Muy buenas noches, compañeros. Bienvenido a nuestra clase virtual hablando de la ética. Jorgen Slake está con ustedes. ¿Qué es la ética? Antes de iniciar con la definición, leeremos esta frase de Michael Jefferson que dice: la ética no es una descripción de lo que las personas hacen, es una prescripción de lo que todos debemos hacer. En otras palabras, todos tenemos esa receta, esta prescripción o la obligación de practicar el concepto de la ética. Fundamentos de la ética. Para abordar el tema, la ética en el profesionalismo, empezaremos con la definición del concepto, partiendo de la raíz etimológica, abarcando también algunos de los pioneros de la ética y aplicando, definiendo, relacionando algunos conceptos o sinónimos o valores que son también hermanitos de la ética. Y por último, concluiremos hablando de la importancia de la ética en el profesionalismo. Definición de la ética. Se dice que la ética es parte de la filosofía. ¿Por qué la filosofía? Sabemos que la filosofía es la madre de todas las ciencias. Es la ciencia del razonamiento que provoca al hombre a pensar, evaluar, buscar ideas, solución. Se dice que también la ética es una orientación o nos da una orientación a la moral. La moral se define como la disciplina filosófica que estudia el comportamiento humano en cuanto al bien y el mal. Por lo tanto, la moral nos va a decir qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Y se puede decir que también que es un conjunto de costumbres, normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. También la ética nos ayuda a resaltar las obligaciones del hombre. En pocas palabras, nosotros como seres humanos en este planeta no podemos vivir como chivos sin ley o como personas sin escrúpulos. ¿Verdad? Necesitamos tener valores, necesitamos la convivencia con nuestro prójimo, necesitamos entender y aprender a relacionarnos con nuestros prójimos. También nos dice que la ética ejercita la virtud del individuo a preservar su integridad social. ¿Cómo me voy a comportar en esa sociedad que voy a estar viviendo con otros seres humanos igual que yo? También la ética es la ciencia que nos ayuda a estudiar los actos, el comportamiento humano. Si no son las adecuadas, darnos las herramientas, los valores suficientes para mejorar esa conducta. Y si la conducta es buena, esos actos son buenos, también mejorar esos actos. Corrige los malos y mejora una conducta o los actos humanos que podríamos decir que son buenos. En pocas palabras, se podría definir la ética como la ciencia que de manera rigurosa orienta las actuaciones del individuo para el logro de fines elevados mediante la recta razón. La ética es una ciencia rigurosa. Es una ciencia que cualquier profesional, o vamos a decir que diga ser profesional, debería tener ética o su forma de tratar, de conducirse, de comportarse, debe ser diferente al resto de los demás. Etimología de la ética. Se dice que la palabra ética viene del griego ethos. El griego es la madre de todos los idiomas, que significa carácter. ¿Qué es carácter? Modo de ser adquirido. Modo de ser adquirido. También podríamos decir que el carácter diferencia y hace especial a un individuo o grupo de individuos, animal u objeto. El carácter o personalidad determina por el entorno social y la cultura que pertenece el ser humano.
por lo cual ayuda a fijar la conducta y la moralidad de la persona. Por ejemplo, se puede decir que una persona tiene un carácter. Ese es un individuo que impone sus decisiones y no cambia sus ideas por ninguna circunstancia. Entonces, la ética va a enfatizar en construir el carácter, la moral de la persona. Ya que, como hemos hablado, que la ética orienta a la moral, significa que construye la ciencia de la moral. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Cómo debo comportarme en la sociedad como profesional? ¿Cuáles son los valores que debo aplicar a mi profesionalismo? Hablamos también de la palabra moral, podríamos decir que viene del latín mos o moris, que significa costumbre y comportamiento. Ahora, ¿qué es costumbre? Nuestra costumbre puede ser construida por nuestro entorno social, un hábito, nuestra forma de expresarnos, comportamiento, todo eso. Ahora, tanto las costumbres como el comportamiento se puede cambiar, se pueden moldear, se pueden mejorar, se pueden adornar. Por lo tanto, cuando hablamos de que debemos aplicar moral en nuestras vidas, hablamos de ese conjunto de normas, valores, creencias existentes y aceptadas en una sociedad que sirve como modelo de conducta y la valoración para establecer lo que está bien o lo que está mal. Por ejemplo, en tu sociedad hay leyes que te dictan lo que tú debes hacer, leyes de la moral. Bueno, eso está bien, eso está mal. Y nosotros como profesionales debemos acatarnos, someternos a estas leyes, practicando la ética, abarcando la moralidad. Bien, ahora debemos entender que según las culturas hay cosas que son que se ve como bien, que está bien, y hay otras culturas que ven cosas existen cosas que para ellos está mal. Por ejemplo, el aborto en países, en ciertas culturas, el aborto está bien porque ha sido aprobado por las leyes de este mismo país, pero en otras culturas el aborto está mal. ¿Por qué? Porque ha sido condenado por las leyes de este territorio. Bien, entonces la raíz etimológica del concepto de ética decimos que proviene del griego ethos, que tiene que ver con carácter, el modo de ser adquirido. ¿Cuáles son los pioneros de la ética? Cuando hablamos de la ética, hay que mencionar estos grandes pensadores como Pitágoras, Sócrates, Platón, Aristóteles, Epicuro, Zenón, Kant, Stuart. Y se dice que Aristóteles es el padre de la ética, ya que llama la ética la filosofía de la moral. Y otros conceptos, vemos que Sócrates introdujo el concepto de la ética, entre otras facetas que vemos que cada uno de estas grandes figuras pudieron aportar durante su trayectoria en la ciencia que es la ética, la ciencia de la moral, la ciencia de la moral, la ciencia de comportarse de manera adecuada en la sociedad, aprendiendo a someterse, sugestionarse a las leyes de nuestro entorno. Ahora, también algunos conceptos aliados a la ética, podemos mencionar la puntualidad. Señores, para ser puntual, o sea, ser puntual en una reunión, en una cita, en un compromiso, se necesita ética, integridad, cómo me comporto cuando me están viendo y cuando no me están viendo, respeto, la autoestima, la obediencia, la sinceridad, la tolerancia, la lealtad, la rectitud, la disciplina, la gratitud, compromiso, servicio y todos estos conceptos, valores que complementan, construyen, fortalece el carácter, la personalidad, la ética del profesional. Por eso, cada uno de nosotros que somos profesionales nos es una demanda.
de tener valores, de aplicar ética, de reflejar ética en nuestra vida, en nuestras áreas de desenvolvimiento. Conceptos aliados a la ética. Ahora, ¿por qué la ética es importante o es sumamente importante en el profesionalismo? Porque yo como profesional, si yo pagué mi dinero para estudiar, para lograr lo que yo tengo hasta ahora, ¿por qué necesito ética? Porque la ética es importante para mí. No hay que caer en ese error, decir que mi vida es mía, yo hago lo que yo quiero con mi vida. No, debemos entender que vivimos en una sociedad y hay que socializarse con nuestro prójimo. Hay que tratarse de la manera adecuada con nuestros prójimos, con los demás individuos que comparten este planeta con nosotros. Ahora, nosotros como profesionales que tenemos un título universitario, que hemos estudiado, que hemos sentado en una banca, en una silla, en la escuela, en los colegios, en la universidad, que hemos tenido una maestría, que hemos estudiado teología, que formamos parte de una iglesia o de una religión, de lo que sea. ¿Por qué la ética es importante en el profesionalismo? En primer lugar, el trato social es más exigente para el profesional que para aquel que no ha estudiado. Por ejemplo, a alguien que no ha estudiado, que no se ha sentado en los bancos de una escuela, de un colegio, una universidad, le es perdonable la falta de ética o la falta de valores en esa persona. Pues, le es perdonable su forma de expresar, le es perdonable su comportamiento, su forma de ser, pero a nosotros que hemos adquirido el pan de la enseñanza, para nosotros que somos profesionales, que vamos a representar, que vamos a convivir, que vamos a dar un servicio con nuestro profesionalismo, la ética, el trato social es más exigente porque no nos es perdonable estos errores, esas malas conductas. Por ejemplo, si usted en su casa tiene ciertas situaciones que está pasando en su familia, en su vida, su área de trabajo no tiene nada que ver con eso. Usted tiene que tratar de reflejar una conducta casta, modesta. Usted tiene que mostrarse siempre profesional, una persona de ética que sepa separar el trabajo con la casa y la casa con el trabajo, porque en mi trabajo no tienen la culpa de aquellas cosas que van a acontecer o que están pasando en mi propia vida. Por lo tanto, debo comportarme como profesional que soy, manteniendo las leyes rigurosas de la ética profesional, valores que construye, que orienta a la moral. 2, estructura y eleva la personalidad del profesional. ¿Qué es la personalidad? Podríamos decir, jóvenes, que la personalidad es el conjunto de características físicas, genéticas y sociales que reúne un individuo y que lo hace diferente y único respecto del resto. Tiene referencia también al latín, podríamos decir personalis, compuesta por el vocablo persona, que implica una forma de comportar, esos conjuntos de rasgos que van a construir esa personalidad. Entonces, ¿qué hace la ética? Toma esa personalidad que obviamente que no hemos tenido que aprender a hacer lo malo. Nosotros crecimos, nos sale lo malo por naturaleza. Entonces, ¿qué viene la ética? Viene para estructurarte, para darte forma, moldearte, ponerte como un modelo, ¿verdad? Elevar tu personalidad como un modelo
y como profesional que usted es. Bien, te estructura y acoge a todos los valores y lo inculca en ti. Usted sabe que tiene que ser puntual, usted sabe que tiene que vestir bien, usted sabe que tiene que hablar correctamente, usted controla sus emociones en los momentos que, ay, quisiera explotar contra alguien, contra un cliente. Usted es profesional, tiene ética, y esta ética te mordea, te estructura, te pone fuerte, te pone en shape, te pone en forma, como dicen los gimnastas. Bien, después la ética anima a los profesionales a comportarse correctamente. ¿Mm? Ya hemos hablado de eso. No es perdonable, o sea, es perdonable a aquel que no ha estudiado, que no es profesional, su comportamiento. Pero a usted y a mí que somos profesionales, ¿por qué tiene que estar saliendo palabras inadecuadas en nuestras bocas? ¿Por qué debemos tener una conducta inmodesta? ¿Por qué tenemos que vestirnos como las personas que no tienen ética, que no han estudiado? Entonces, la ética te anima al profesional a comportarse. La ética te dice, hey, tú estudiaste, hey, tú eres un modelo a seguir, hey, tú tienes que ser diferente que los demás. Tú no tienes que actuar como actúa la masa. Tú tienes que ser diferente, tú tienes que aplicar valores. Tienes que ser disciplinado, tienes que ser puntual, tú tienes que ser respetuoso, tú tienes que mantener la integridad, que el dinero no sea tu prioridad, sino tu integridad cuando tu jefe te está viendo y cuando nadie te está viendo, cuando tú estás en la multitud y cuando tú estés solo. Por lo tanto, la ética nos ayuda, nos motiva, nos orienta a comportarnos correctamente en esta sociedad donde vivimos. También imponen al profesional un espíritu de comprensión y de tolerancia. Señores, muchas veces llegamos en nuestra área de trabajo, quisiéramos explotar, quisiéramos caerle a golpe a todo el mundo. Pero usted es un profesional, debes tener un espíritu de comprensión, tolerancia, un espíritu de mansedumbre, un espíritu de paz, un espíritu que refleja diferencia. Que tú no eres igual que toda la masa, que usted es un ser especial, llena de valores, que no importa cuánto fulanito, este cliente te provoca y te dice las palabras inadecuadas, las palabras inofensivas, que usted pueda mantener una conducta casta y modesta, un espíritu de profesional, de comprensión y de tolerancia a esa conducta y mostrar que usted es un profesional, que no importa lo que dice ese cliente, no va a afectar tu personalidad, porque ya tu personalidad ha sido estructurada y elevada encima de la personalidad, encima de lo que esa persona, este cliente podría decir para afectarte. Por último, la responsabilidad nuestra como ingeniero, ¿verdad?, es anteponer la seguridad de la comunidad, de lo público, por encima de todo otro interés. La ética nos ayuda a jóvenes a actuar sin pensar en los intereses. Y cuando hablo de intereses, pienso más en el dinero. A veces la ética, vamos a decir que la ética nos ayuda a hacer los trabajos bien, sin tener nuestros ojos puestos en el dinero. Cuando aplicamos ética, jóvenes, es mejor, nos es más fácil confiar en nosotros. Pero si usted es una persona sin ética, usted no recibirá la confianza que usted merece. Por lo tanto, jóvenes, sabemos y entendemos que la ética es un saber de raíces filosóficas,
pues juntamente podríamos decir, ¿verdad?, que los filósofos antiguos como Aristóteles se considera el padre de la ética, que la ética profesional está construida por un conjunto orgánico de derechos, obligaciones morales, deriva sus finalidades y normas específicas de la condición básica de la armonía con los anexos que implican exigencias del bien común. O sea, la ética te ayuda a convivir de la mejor manera, pacíficamente, en esta sociedad, en este ambiente donde usted y yo nos desenvolvemos. La ética, el poder de la ética profesional. Muchas gracias y buenas noches.